Pascali laudes, simulem Christiani. Agnus redemit nobis Christus innocens Patri, reconciliabit peccatores. Mors et vita duello conflicere mirando, dux vitae mortuus regnat vivus. Digno vis Maria, qui vivisti in via, sepulcrum Christi viventis, et gloriam vidi resurgentis. Angelicos testes, sudaliunes destes, surrexit Christus pes mea, precedet suos in Galilea. Scimus Christum surrexis ea mortuis vere, tu nobis victor res miserere. Amen. Alleluia. Ubi caritas et amor Deus ibi est, congregavit nos in unum Christi amor, exultemus et in ipso iucuntemur, primeamus et amemus Deum vivum, et extorde diligamus nos in cielo. Ubi caritas
Buenos días, tengan todos y sean bienvenidos a esta su comunidad de Santa Bernardita, abriendo siempre puertas para Cristo. Como cristianos católicos participamos plenamente en la Santa Misa cuando recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo. Para poderlo hacer, debemos estar dispuestos a participar conscientes de no estar en pecado mortal y haber guardado el ayuno una hora antes de comulgar. Le damos la más cordial bienvenida a nuestros hermanos y hermanas cristianos no católicos y a todos los de otras denominaciones no cristianas. Dado a que no pueden acercarse a la mesa de la comunión, les exhortamos a que oren con nosotros y que nos unamos en el Señor Jesús que está presente en cada Santa Misa. Por favor, tomen un momento y asegúrense en que sus celulares estén en silencio. Hermanos, recordamos hoy la importancia de alimentar y robustecer nuestra fe, que es un don de Dios. En este domingo la liturgia nos habla de la fe que todo lo puede y nada espera en cambio. La Santa Misa será presidida por Monseñor Wilfredo Peña. Por favor, pónganse de pie para recibirlo junto a sus ministros que participarán en esta santa liturgia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor de la vida, de la esperanza y de la paz esté con ustedes. Hermanos, antes de celebrar estos sagrados misterios, vamos a reconocer nuestros pecados y a pedirle perdón a Dios. Por tu inmensa compasión, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Por tu infinita misericordia, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Por tu amor que no tiene fin, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria en la tierra, gloria, gloria, gloria Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Te alabamos, Señor, te bendecimos, te adoramos, Padre, Dios celestial.
gloria en la tierra. Eres Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú nos perdonas y salvas, nos ofreces tu amor. gloria, Gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. tú solo santo Señor, tú Jesucristo, con el Espíritu Santo, En la gloria de Dios. gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, Gloria en la tierra. Oremos. Dios nuestro, protector de los que esperan en ti, fuera de quien nada tiene valor ni santidad, acrecienta sobre nosotros tu misericordia, para que bajo tu guía providente usemos los bienes pasajeros de tal modo que ya desde ahora podamos adherirnos a los eternos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. La primera lectura está tomada del primer libro del profeta Habacuc. Hay momentos en la vida en los que parece que Dios no nos escucha. Aún así, debemos tener fe y esperanza de que Él nos ayuda a salir adelante. Escuchemos. Lectura de la profecía de Habacuc. ¿Hasta cuándo, Señor, pediré auxilio sin que me oigas? Te gritaré violencia sin que me salves. ¿Por qué me haces ver crímenes y contemplar opresiones? ¿Por qué pones ante mí destrucción y violencia? Y surgen disputas y se alzan contiendas. Me respondió el Señor: escribe la visión y grábala en tablillas, que se lea de corrido, pues la visión tiene un plazo, pero llegará a su término sin defraudar. Si se atrasa, espera en ella, pues llegará y no tardará. Mira, el altanero no triunfará, pero el justo por su fe vivirá. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón, no endurezcáis vuestro corazón. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón, no endurezcáis vuestro corazón. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a las rocas que nos salvan. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos.
Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón, como en Meribá, como el día de Masá. En el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me intentaron aunque habían visto mis obras. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón, no endurezcáis vuestro corazón. Amén. La segunda lectura está tomada de la segunda carta de San Pablo a Timoteo. Hoy los consejos de San Pablo a su discípulo Timoteo se dirigen también a nosotros. Nosotros hemos recibido los dones del Espíritu Santo para el bien de la comunidad. Con nuestra vida y palabras debemos luchar por la pureza de la fe. Escuchemos. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, te recuerdo que reavives el don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos, pues Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de fortaleza, de amor y de templanza. Así pues, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, su prisionero. Antes bien, toma parte en los padecimientos por el Evangelio, según la fuerza de Dios. Ten por modelo las palabras sanas que has oído de mí en la fe y el amor que tienen su fundamento en Cristo Jesús. Vela por el precioso depósito con la ayuda del Espíritu Santo que habita en nosotros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Santo Evangelio según San Lucas. La fe es un don completamente gratuito. Por eso hay que pedirla, como los apóstoles, y actuar conforme a esa fe. Hermanos, les invito a ponerse de pie para recitar la aclamación antes del Evangelio y escuchar la proclamación del mismo. La palabra del Señor permanece para siempre, y esa palabra es el Evangelio que os anunciamos.
El Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Esta santa palabra esté en mi mente, en mi boca y en mi corazón. Que así sea. En aquel tiempo, los apóstoles le dijeron al Señor: aumentanos la fe. El Señor les contestó: si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decir a ese árbol frondoso: arráncate de raíz y plántate en el mar, y los obedecería. ¿Quién de ustedes, si tiene un siervo que labra la tierra o pastorea los rebaños, le dice cuando éste regresa del campo: entra enseguida y ponte a comer? ¿O no le diría más bien: prepárame de comer y dispone de servirme, para que yo coma y beba, y después comerás y beberás tú? ¿Tendrá acaso que mostrarse agradecido con el siervo porque éste cumplió con su obligación? Así también ustedes, cuando haya cumplido todo lo que se les mandó, digan: no somos más que siervos, solo hemos hecho lo que teníamos que hacer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias, Señor, por tu luz. Gracias, Señor, por tu esperanza. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu luz. En este domingo 27, 27º domingo del tiempo ordinario, yo creo que no hay duda en ninguno de nosotros que el tema de esta misa, de esta liturgia dominical, el tema es la fe. Un tema que está en el mismo núcleo de lo que es ser cristiano, un tema sobre el cual se ha escrito tanto, las cartas de Pablo están llenas de este tema, la carta de Santiago. Yo no creo que haya ninguna otra carta de ningún apóstol como la de Santiago, que le dedica todo prácticamente una carta al tema de la fe. Cuando habla de la fe sin obras es una fe muerta y demás. Es un tema que está en el mismo corazón de la Escritura, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y al mismo tiempo nos confrontamos hoy en el mundo con una de las crisis de fe más grandes de la historia. Yo no creo que como uno está, es como yo siempre le hago el cuento, la historia de cuando yo estaba en Ponce con la Corpo. Yo creo que como uno está dentro de todo esto y ya se ha acostumbrado, nosotros no nos damos cuenta de la crisis tan grande que tiene el mundo occidental. Digo el mundo occidental, también el mundo del África, todo ese mundo de allá, pero como vivimos para este lado, yo hablo de este lado. Es impresionante. Y no hablemos de la crisis de la iglesia, por no decir de la crisis del cristianismo, porque uno habla de la iglesia católica, pero los cristianos no católicos, ese cuarto también se alquila. Es una crisis muy grande. Ellos han podido bandearla un poquito mejor, porque el mundo protestante, usando esa palabra que a mí no me gusta, pero el mundo protestante, al no tener liturgia y otras
La iglesia protestante es muy individualista, o sea, cada iglesia es autónoma. Aquí tienen un montón de iglesias protestantes y ninguna tiene relación con la otra. De hecho, si ustedes se dan cuenta, las iglesias tienen el nombre de los pastores. La iglesia de fulanito, del reverendo, y es ellos, la iglesia es suya. Por eso ellos tienen mucho dinero, porque, por ejemplo, la iglesia de la Fuente Agua Viva es del reverendo Font. Y fíjate que afuera tiene a veces la fotografía, y si es un matrimonio, los pastores fulanos, tienen que verlo por ahí, ¿ves? Eso hace que ellos puedan bandear esto de otra manera. Nosotros no, nosotros somos una iglesia universal. Y es muy bueno para muchas cosas, pero cuando hay una crisis, es como si aquí estuviéramos 2 o 3 contaminados y estamos todos juntos, es mucho más fácil de contagiarse que si usted está en su casa solo. La iglesia católica tiene en estos momentos, todavía la tiene, es una de las crisis de fe yo creo que yo que he estudiado historia, ha habido crisis como esta, pero porque los mismos medios lo han hecho mucho más intensa, ¿no? A veces pasaban cosas en Roma, lo que estaba en España ni se enteraba. Ahora nos hará cualquier cosa inmediatamente y golpea. Esto mismo, la arquidiócesis está en bancarrota, eso ha afectado mucho a la gente, porque hay muchas preguntas que uno se hace, ¿ves? Y lo que ustedes no saben, y yo les voy a decir para que estén tranquilitos, en este momento se está barajeando un asunto muy, muy serio. Yo le pido mucho que oren por los obispos y por el Papa, porque tiene que ver todo con un sínodo que se está planificando para el Amazonas. Y eso está caliente de una manera que yo tengo el corazón aquí. Y les digo, ustedes no tienen ni idea de lo que está pasando. Y todo esto yo llevo muchos años pensándolo, porque esto no es nuevo, esto es lo que se ha agravado. Y al agravarse en nosotros, que somos los pastores, se ha agravado en ustedes. Antiguamente, todo tiene su positivo y negativo. Antiguamente había una gran división entre el clero y los laicos. Tanto era que aquí había un murito y aquí ustedes no subían a nada, porque las lecturas las leíamos nosotros, ¿se acuerdan? Quizás no, pero yo me acuerdo de Monaguillo, las lecturas, todo lo hacía el sacerdote. Y ustedes estaban ahí, y como era en latín, y eso pues en cierto modo, pero al tener tanto acceso hoy, y hay laicos que trabajan en los obispados, hay mucho conocimiento, la gente está y dice, pero ¿esto qué cosa es? ¿No? Entonces, cuando hay crisis de fe, hay 2 opciones, ¿no? O creces con esa crisis, o te destruyes con esa crisis. No hay opción. Es como, por ejemplo, estaba muy contento porque el papá de Rafa estaba muy malito y ahí está sentado ahora para la gloria de Dios, ¿verdad? Pero fíjese, estuvo en una crisis muy grande y salió de esa crisis y está sentado. Pudo no haber salido de la crisis. Todo depende de muchos factores. ¿Y qué saben lo que yo tengo en la mano? Semillas de mostaza. Y no se las puedo mostrar porque son tan chiquititas. Es más chiquitita que la cabeza de un alfiler. No puedo presentárselas porque se me va a caer. Es algo, parece como un puntito. Está llena, es un paquetito que le mandaron a la mamá de Michael, y Michael siempre está trayéndome cosas muy interesantes. Y me trajo, bueno, aquí en este pedacito, yo creo que hay más de 100. En esta cosita. Y yo siempre que las tengo, yo hace muchos años que he visto granos de mostaza, siempre digo, Señor, ¿en qué poco tienes nuestra fe, no? Porque dice que si tuviéramos, o sea, que para Él no la tenemos, si tuviéramos la fe del tamaño de lo que yo tengo aquí, le diríamos a un árbol, muévete y se movería. O sea, que para Él no tenemos nada. Yo creo que no es algo negativo, denigrante, sino lo que nos está retando. Porque dice el Papa Juan Pablo II una frase muy linda, dice, la fe se fortalece dándola. Es muy lindo, ¿no? ¿Por qué? Porque la fe no es creer, es confiar. Y ahí empieza todo el jaleo ¿no? Porque el diablo cree en Dios.
Si hay un ser que cree firmemente que Dios existe, es el diablo. ¿El diablo tiene fe? No, porque no confía en Dios. Y ahí empieza toda esta dinámica que no tenemos tiempo. Imagínense ustedes que en el seminario hay un año, con 5 clases diarias para estudiar la virtud de la fe. Imagínate tú en unos minutos hablar de esto. Yo lo que quisiera dejarlos con esto, y es una opinión muy grande, y yo creo, y hablaba hace un momento, de que yo vengo con esto hace mucho tiempo. De hecho, lo decía anoche, que por cierto, muchos de ustedes, bueno, varios de ustedes estaban, fue una noche bellísima. Agradezco a Migdalia y a todo el equipo de liturgia porque prepararon una noche preciosa en honor de la Virgen del Rosario, cuya fiesta es mañana, pero como los lunes es un poquito más difícil, el Rosario Viviente fue espectacular. Fue una noche que parecía que la Madre estaba aquí, ¿no? No parecía, ella estaba aquí. Estaba aquí la Madre con nosotros y fue muy linda, ¿no? Y yo hablaba anoche de que tengo un compañero sacerdote en Miami, párroco de la iglesia del Corpus Christi, y yo conozco a José Luis hace muchos años, José Luis Menéndez, muy buen sacerdote, y hace muchos años me acuerdo que estábamos hablando, porque esto no es nuevo, y yo le dije, mira José Luis, a mí me parece que lo que pasa es que esto es una crisis de fe, que los curas hemos perdido la fe. No digas eso, chico, no digas eso. Bueno, no estuvimos de acuerdo. Y hace unos añitos, 2 o 3 años, me encuentro con él. Me dijo, ay Willy, como yo me he acordado de ti. Digo, así, digo, ¿y de qué te has acordado de mí? Hace tiempo que no nos veíamos. Me dice, oye, ¿tú te acuerdas de aquello que tú me diste de la fe? Digo, sí, óyeme, ¿qué razón tú tenías? Los curas tenemos una crisis de fe horrible, horrible. Porque viene de arriba, viene de arriba. Y lo que pasa es que ahí viene la palabra, la frase de Juan Pablo, la fe se fortalece dándola. Miren la fe de ustedes. Esto es para un retiro. La fe tiene un termómetro y ahí lo pueden utilizar. ¿Cuánto usted está haciendo por Jesucristo? Punto. Yo no voy a decir más nada. Porque aquí hay un peligro muy grande. Por ejemplo, yo estoy en el apostolado de la cruz, o yo estoy en la liturgia, o yo soy intercesor, o yo estoy en M aquí, y eso es bueno. Tú estás en el desayuno, eso es bueno, pero ¿es suficiente? Porque el amor dilata. Todo lo que uno hace, uno lo aumenta. Yo creo que el amor de una madre lo que hace es aumentar. Porque fíjate que el amor de la madre, según me decía mi mamá y ahora me dice mi hermana, dice, Willy, a los nietos se quiere tanto porque es el hijo de un hijo. O sea, que el amor de un padre lo que hace es crecer, porque ya no es solamente el amor a mi hijo, sino el amor. Y por eso los abuelos son horribles. Porque acaban con los niños. Porque yo decía, ¿por qué tú eres tan alcahueta? Porque yo le decía, tú le permites a los muchachos lo que tú no nos permitías a nosotros. Entonces ella me dice, Willy, ¿por qué es que un nieto es el hijo de tu hijo? Fíjate, que aumenta, no disminuye. Porque dice, bueno, ese es el nieto, ese no es el hijo. No, aumentó. Y cuando usted quiere hacer chavo en el trabajo, ¿qué tú haces? Overtime. Y lleva más dinero. O sea, usted aumenta lo que a usted le gusta. Vamos a ser sinceros. ¿Por qué en la fe nosotros no hacemos eso? Si yo hago esto, esto es lo que hago. No, de aquí yo me pongo a veces, pero yo sé que yo en mi rito le pido, pero yo no lo entiendo. No, porque yo hago esto. O sea, es una cerrazón, es una cosa. Pero sí, ayer hablaba, ahí tuve un desayuno muy lindo también, y felicito a su Flori, invitó a Madre Ronnie, estaban las muchachas del grupo de danza de ellos, que es una lástima que ustedes no vinieron, por un grupo excelente. Tienen que venir a las cosas, por un grupo que la verdad, me quito el sombrero, hicieron unas 2 o 3 interpretaciones preciosas, pero la gente no viene a nada. Si no es lo mío, yo no vengo. ¿Ves? Eso a mí me dice que la fe de la parroquia no está bien. A mí no me importa, ahí viene Santa Bernardita, la fe de la parroquia no está bien.
Porque usted no puede venir solamente a lo suyo. Y aquí hay mucha gente que si no es lo mío, yo no vengo. Eso no es fe. Eso es, yo diría, kiosquismo. Yo voy a lo mío. Pero es que eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Porque más que somos cristianos católicos, lo de todo el mundo es mío y lo mío es de todo el mundo. Es como la gente que dice, yo quiero un bautismo pero solo. Todavía existe gente tan necia. O sea, ¿tú crees que se va a acabar el agua? O sea, unas cosas, pero eso te está diciendo a ti lo pobrecita que es tu fe. Porque claro, con una fe así usted no va para ningún lado. No va. Por eso hay gente que viene a misa a dormir porque está cumpliendo. Y a mí no me importa si yo estoy durmiendo o si yo estoy leyendo el periódico o si yo estoy mirando el reloj. Yo vine a misa. Usted no va a misa porque esto no es sentarse en un banco, señores. Es una vivencia. Y las vivencias, si son sanas, aumentan. ¿Qué pasa cuando usted va al doctor y usted empieza a decir, oye chico, tú estás perdiendo mucho peso y yo no te tengo a ti en ninguna dieta, tú estás comiendo bien y cada vez que vas y te pesan, tú pesas menos? ¿Qué dice él? Aquí hay algo que a mí no me gusta. Y muchas veces signo de que hay una malatía, dice en italiano, una enfermedad. Porque usted o mantiene el peso o si está comiendo mucho engorda. ¿No es así? Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué la fe de usted es la misma? Porque usted hoy está haciendo lo mismo que hace 10 años atrás. Porque a mí cualquier cosa me quita de Dios, me quita la acción. No, que yo estoy enfermo, pero eso no quita que yo pueda hacer otras cosas por Dios. Eso no quita. Y ayer el padre hablaba, porque estamos en este mes que es el mes de la misión, un mes que el Papa Francisco declaró mes extraordinario de la misión. Significa, dice que para recordarle a la iglesia que estamos en una misión. ¿Cuál es la misión? De dar a conocer a Jesucristo. Esa es la misión de la iglesia. ¿Y cómo la damos a conocer? Con la vivencia, con el servicio, con la palabra, con la acción. O sea, dándonos. ¿Ves? Es ese sentido. No lo hacemos. Entonces, yo creo que usted puede salir hoy para su casa y decir, Señor, yo te tengo fe, porque la fe es en alguien. Yo tengo fe en Dios, yo tengo fe en un Dios encarnado, porque los budistas tienen fe en un Dios, los musulmanes tienen fe en un Dios, los santeros tienen fe en un Dios. Nosotros tenemos fe en un Dios encarnado, se llama Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios. Eso, o sea, usted tiene fe, porque si tú tienes fe en Él, tú no haces lo que a ti te da la gana, tú haces lo que Él quiere que tú hagas, que se llama hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, yo se lo digo con una seguridad inmensa, nunca te va a decir que hagas menos, sino que hagas más. Y si estoy enfermo de una cosa, o sea, yo no puedo hacer esto, pero puedo hacer otra. Y sobre todo el compromiso, la entrega, el testimonio, esas palabras que ustedes tienen que haber escuchado mucho. Y aquí hay personas que tienen tanto que dar, se han quedado en su famosa zona de confort. Lo mío, el chiquitito. Y eso a mí me preocupa porque, fíjense, no es que Dios sea masoquista con nosotros, no, pero hay muchas cosas, cuando uno está en esto, tomándolo en serio, hay muchas cosas que a uno no le gustan. Yo diría que en este momento yo estoy, de lo que yo hago, quizás un 80% son las cosas que a mí no me gustan. Y yo anoche di un testimonio que no voy a repetir ahora, de mí. Y hay un montón de cosas que no entiendo en mi vida. Pero es que empieza una relación con alguien que está por encima de mí, que muchas veces, y es la primera lectura, no sé si ustedes se han dado cuenta, que en esa lectura de Habacuc, él hace unas preguntas que no le contesta. Fíjate que no le contesta, él dice, la profecía se dará, pero él dice, ¿por qué tú me haces esto y por qué tú me haces lo otro? Y no se la contesta. Como diciendo, yo no tengo que contestarte lo que tú me preguntas, tú tienes que hacer lo que yo te mando. Yo no tengo que contestarte tu pregunta. Tú tienes que hacer lo que yo te mando, que se llama fe ciega.
que es la que mueve la montaña. Se van dando cuenta. Esa es la que... Mira, tú cantabas, ahora yo quiero que tú limpies baño. Yo limpias baño. Y lo haces, eso es fe. Pero aquí hay gente que no ha hecho eso. No, yo a mí eso no me gusta. Entonces nos hacemos esos grupillos que por eso la iglesia está tan debilitada. Y se lo voy a poner porque estamos aquí en familia. Esto es una familia, ¿verdad?, de fe. Y yo lo he visto y hemos acabado. ¿Sabe por qué Puerto Rico parte de todo esto está? Y lo vi, lo comenté, estaba el cardenal entonces. Aquí hubo un movimiento que fue el movimiento de Cursillo. El movimiento de Cursillo fue algo, ahora hablan de Emaús. Emaús no es nada compasado con lo que tenía el padre Capó y a un grupo de laicos que, bueno, construyeron una casa. Yo me acuerdo que ellos hicieron un evento que el cardenal se quedó porque llenaron el Irán Víctor completo, abajo, arriba, que no cabía gente y todos eran cursillistas. ¿Dónde están los cursillistas? Pero ¿qué pasó? En el momento que está el movimiento de Cursillo, surge la renovación en el Espíritu Santo. ¿Y a qué se dedicó los cursillos? A combatir la renovación. Y yo lo decía, no hagan esto, no sean absurdos. Y no, pues yo me acuerdo que sacaron un artículo en la revista Ideal, acabando con la renovación. No sean necios. Y me acuerdo que lo dije, lo que tienen que hacer es coger el poder de la renovación y meterla dentro de Cursillo. Eso hubiera sido histórico. No, pues ahora ni hay renovación ni hay Cursillo. Y todo el mundo era de colores que el gallo, que no sé cuánto, y el otro era alabaré. Porque hicimos algo a nuestra imagen y semejanza. Claro, los cursillistas hicieron su mundo aparte. Y cursillistas y la cosa, el jaleo, y los carismáticos, si no hiciste esto, pues esto tiene el espíritu. Bobe. Y dice, señores, no hagan esto. La iglesia se enriquece con el testimonio mutuo, no hagan esto. A mí me dijeron hasta el botija verde, míralos ahí. ¿Por qué las parroquias están en el piso? Porque la gente no se compromete, porque la gente se compromete mientras a mí me gusta, mientras yo tengo ganas o yo puedo. ¿Ves? Usted siempre puede. Porque yo estoy seguro que muchos de ustedes, cuando estaban trabajando y no querían dejar de trabajar porque ahí venía el retiro y el dinero y toda la cosa que viene con eso, usted muchas veces fue arrastrándose, pero usted no dejaba de ir. Y muchas veces usted hizo un overtime con la lengua afuera. Y tú tienes que haber hecho vestidos con fiebre. Pero es un compromiso que usted tenía. ¿Por qué en la fe no? Porque no tenemos fe. Porque la fe, por eso, miren, ni un granito de mostaza, porque está tan condicionada por mis maneras de ser. No, Señor, yo no tengo que entender. Yo tengo que hacer lo que me manda. Y si a mí me dice que la Biblia está llena de esto. Miren esta mujer, este es el mes del rosario, mírenla a ella. Esta muchachita, la Virgen que la coronamos, santuario. La Virgen no necesita más cosas, señores. La Virgen lo que necesita es que los hijos suyos la imiten. Y sobre todo escuchen lo que nos dijo al principio. ¿Qué nos dijo? Hagan lo que Él les diga, lo que a Él le dé la gana. No se lo cuestiones porque no pierdas el tiempo, no te lo va a explicar. Se los digo aquí, un cura de 45 años, no le pidan explicaciones a Dios porque no se las va a dar. Para eso hay que morirse. Y cuando llegue a Dios dice, ahora te voy a explicar por qué te pasó eso. Tú que renegaste tanto, ahora te voy a decir por qué pasó. Pero cuando estabas allí no, porque si yo te lo explico ya no es fe. Pero nosotros seguimos poniéndole condiciones y nos ponemos muy antipáticos, muy moñosos y por eso esto no avanza. Y claro, la gente allá afuera que está buscando una experiencia de fe, no la va a encontrar aquí. Y entonces los hijos de las tinieblas se agarran de ellos y están haciendo de nuestra... Ustedes no tienen idea de la cantidad de gente que está metida a brujería aquí. Yo digo, ¿cómo es posible que en el siglo XXI haya tanta brujería en este país? Si ustedes no me creen,
en la calle, en la avenida central, donde todo se vende, porque ellos ahorita van a vender hasta la calle, porque todo se vende, se vende. Hay una botánica que se llama San Expedito. Le estoy haciendo promoción. Yo me acuerdo que ellos tenían un pedazo. Y el otro día, cuando iba para Telemundo, no, para Guapa, digo, oye, no le estoy exagerando. Imagínense que ellos tenían de esta pared hasta allí. Ahora tienen toda esa pared. Lo han comprado todo. Venden ropa para... Digo, pero ¿esto qué? La gente buscando, porque no lo he encontrado aquí. No lo encontró en ti, no lo encontró en ti, no lo encontró en mí. Entonces van a otro lado. ¿Por qué? Porque este está dormido. Entonces imagínate estar al lado de una persona en misa. Imagínate tú dices, bueno, ¿para qué estoy aquí? Vete a dormir. Ah, no, yo fui a misa. Esto no es mágico. Durmiendo en misa, tú no fuiste a misa, hijo. A no ser que soñaste con la misa. Y entonces que hemos acabado con esto, porque entonces después viene el momento de compromiso. ¿Dónde está? Vengo, me voy, canto y me voy. Es un desastre, no es aquí. Entonces, hermano, hasta los curas nos estamos yendo. Ah, yo no quiero ser más cura. Pero esto es así. Y en el matrimonio, ah, ya yo no te quiero más. Me voy a encontrar, no te digo con quién. Es una porquería, esto es lo que hemos hecho. Los talentos, mira que yo he peleado con el Manolo, los talentos que hay en este país. Ustedes se ríen, pero es para que ustedes lloren, porque esto es un examen de conciencia. Nosotros somos la iglesia. Y si la iglesia perdió la fe, apaga y vamos, esto no va para ningún lado. Aquí hay gente joven, ¿dónde tú estás? Nuestros hijos nos los piden y nosotros no lo hacemos. Y después, la juventud está mala. Miren, hermano, no me hablen de la juventud porque les voy a dar un bofetón. Porque por lo menos están ahí metidos. Todos los días, de lunes a viernes, vienen con hambre, vienen de la universidad. No son niños que están en casa sin hacer nada. Porque yo se los prohíbo. Yo digo, yo quiero ver notas. El que me baje las notas no está en la obra. Y están ahí. Y les dice, brinque tú, lo que esos niños y los que están, ustedes saben, dime si ustedes no se impresionan con ellos. Pero aquí hay mucha gente que se ha quedado totalmente estancada en su vida, haciendo dinero. Dinero que Dios quiera que no lo uses en un oncólogo. Dios quiera que no lo uses en un oncólogo. ¿Dónde está el dinero de Miosotti? Ay. Y nos están dando, pero todos los días hay una noticia y nosotros somos más brutos que canutos. La iglesia nos está diciendo y nos está reclamando, ¿ustedes tienen fe? No, porque la fe compromete, hermano. La fe compromete. Por eso dice Juan Pablo, la fe se fortalece dándola. Claro, dando el testimonio de que yo creo en Dios. ¿Cómo yo voy a decir que yo creo en Dios cuando yo siempre estoy poniéndole un pero a Dios? No, ya yo hago esto. Bueno, pues yo quiero que tú hagas esto más. La flexibilidad, el sí. Hay gente, aquí hay personas que cuando yo tengo que ir a hablar con él, digo, Señor, dame fe, esperanza y caridad. Porque ya yo sé que cuando no, y no se puede. Y si ustedes quieren verme a mí irritado, háganme eso. Yo no soy iluso, yo no soy estúpido, yo no soy una persona, pero Dios mío, siempre algo se puede. Aquí hay dos personas que están en costura. Las cosas que nosotros hemos inventado aquí. Esta gente no sabe coser. Y miren un vestuario, estoy hablando de cosas que las pueden comprobar. Fuera de Carlota, que nos hace algunas exquisiteces. Lo otro es homemade. Ustedes no saben, lo que pasa es que como nunca ni pasan por ahí ni se asoman, algunos ni van, pero cuando pusimos Mary Poppins, a mí esa conversación no se me olvida porque a la mujer me faltó el respeto, pero bueno. Salí uno de los días y sale una señora y dice, Padre Willy, ¿cómo está? ¡Qué maravilla! Que no sé cuánto. Dice, oiga, Padre Willy, ¿cuánto le costó traer los bailarines de Nueva York?
Y digo, ¿qué bailarines de Nueva York? Dice, los de TAP. ¿Sabes? Porque fueron, digo, no, aquí no. Los bailarines, no, yo no traí ningún. Padre, entonces, no mienta, padre Willy. Mira, digo, oigan, me falta el respeto. No, es que, oye, yo, una mujer de dinero, yo he visto a Mary Poppins en Londres, en Nueva York, en Chicago y ahora aquí. Aquí ha sido la mejor. Digo, pues mire, son unos muchachos que a veces yo entraba aquí por las mediodías y como no tenían un tiempo, se ponían solitos ellos a practicar ahí con las ventanas abiertas. Eso es fe. ¿Cómo que eso es fe? Sí, porque tienen fe en lo que hacen y saben por qué lo hacen y para quién lo hacen. Pero aquí hay mucha gente que está en su grupillo y esto, y hay mucha vanidad en esto. Porque casi siempre cuando yo hago lo que a mí me gusta, yo brillo. Mire, vayan dándole casco al tema, ¿eh? Claro, porque aquí yo reino y aquí yo esto y lo... Y si tú tuvieras en algo que nadie te reconoce, ¿lo harías igual? Porque cuando yo estoy en charge, ay, mira, tú eres el líder, tú eres el... ay, por Cristo, mentira. Ahí hay un yoísmo, ahí hay un ego que reemplaza a Cristo. Y no se equivoquen. El diablo es un puerco y los empuerca. Porque ahora yo soy, sí, yo soy el que dirijo. No, pero yo lo hago con una humildad. A ver si te pongo en los baños, a ver si tienes lo mismo. Y yo creo que hoy es un día, si lo toman en serio, si van a hacer lo que quieran, háganlo ustedes. Yo les digo a ustedes lo que tienen que hacer, que yo me cuestioné y estoy en crisis. Porque como le dije, yo el 80% de las cosas que hago no tengo ganas. Y más hoy en día. Mira, esta semana para esta Idanela ha sido candela. Pero candela, no voy a entrar, pero pregúntale a la pobrecita que cada vez que dice, padre, tengo que darle otra mala noticia. Esto ha sido esta semana, todo tiene que ver económico. Lo menos que ha pasado, lo menos, es que como las palomas tenemos, porque las palomas se habían ido, porque Charlie se había ocupado, pero el pobre Charlie está enfermito. Entonces, ellas inmediatamente, porque ellas aman Santa Bernardita, entonces empezaron a hacer, cuando yo estoy en mi cuarto y empiezo el que me despierta, digo, bueno, San Francisco, vamos a aceptar que me despierte, pero ya yo digo, esto pinta mal, porque eso significa que hay nidos. Pues una de ellas se metió en uno de los aire acondicionados, acabó, la mató y rompió una de las paletas y por eso el aire acondicionado está así, que todavía no han mandado la cuenta de la reparación, que yo se las pasaré a ustedes. Por eso cada vez la palomita, no me hablen de palomita, ni paloma San Basilio. Eso fue una de las cosas. Pero yo dije, no, céntrate. Dinero es dinero. Pero hay gente que el dinero se ha convertido en Dios de su vida. Y esto es un tema para muchas horas. ¿Quién verdaderamente, y esa la voy a dar dura, quién verdaderamente tiene la última palabra en tu vida? ¿Quién es el que se ha llevado la intensidad, la creatividad, la ingeniosidad? ¿Quién? Yo creo que Dios no. Si usted hiciera por Dios lo que tú haces en ese salón, tú estarías caminando sobre agua. Pero lo que pasa es que nosotros le hemos vendido el alma. Ay, no, el alma al diablo no. No, el diablo no, pero las cosas que son suyas sí. Gente que dice, esta persona era una persona entregada. No, porque la libertad y dinero. Y yo pregunto, ¿dinero para qué? Pues dice, mira, es en dinero porque mi hijo. Pero si algunos de ustedes tienen mucho dinero ya. Entonces entro en lujos. Entonces estamos otra cosa. Porque hay cosas que uno no necesita. ¿Por qué tú te metes en eso? Porque si te metes en eso, tú sabes, tienes que restar. Mientras más negocio tenga, menos tiempo voy a tener para otra cosa. Eso funciona así. Pero
Y yo se lo dejo ahí, el que quiera pensar lo que lo piense, el que quiera dormirse, dormir, lo que lo haga lo que le dé la gana. Ahora yo le digo una cosa, esto es muy serio. ¿Saben por qué? Porque yo no sé ustedes, yo no tengo hijos, muchos de ustedes los tienen hasta nietos. Yo tengo sobrinos que yo crié. Y yo los miro y digo, cuando yo me vaya, que yo les deje. Porque yo creo que lo único que mi hijo necesitaba de mí era que yo le dejara la fe que yo viví. No que le va a dar un negocio. Ay, hermano, ¿cuántos hijos han tenido negocio y los han echado a perder porque nunca? ¿Dónde está González Padín? La mejor tienda que ha tenido. Acabaron con ella porque el que no lo suda, no lo aprecia. Y usted, no, lo único que usted le puede dejar a su hijo es el ejemplo y su fe. Lo demás no sirve. Porque sin fe, lo que le dejes, lo va a gastar. Le deja ejemplo, le da... los padres, pero yo entiendo, por eso y yo por eso los muchachos ya a veces los miro y me da una lástima porque son muy buenos. Digo, si estos muchachos tuvieran otros padres, si los padres de este muchacho hubieran tenido un poquito de entrega. No. Entonces, arregla la gente, la arregla, fantástico. Hay que ocuparse de los muchachos, que estén saludables, que no estén obesos, que no se los dientes botados. Claro. Pero al mismo tiempo también el alma, porque el cuerpo se pudre, está cuidando esa alma. O tu hijo está cogiendo unos pasos que son muy peligrosos. Tan linda es la niña que se te va a prostituir. No. ¿Saben? Ayer yo dije, caramba, sí, ¿por qué yo tengo? Porque mi madre que me decía, mami era gallega, mami era bruta. Mami me decía, yo prefiero, así le decía, decía, Willy, todas las noches, y un día yo la oí, que iba a salir en mi cuarto y la oigo, porque lo hacía en voz alta, decía, Señor, acuérdate lo que te digo. Antes que pierda la fe, que se muera Willy. Y yo digo, mami, ¿qué tú dices? Sí. Antes que tú pierdas la fe, que Dios te mate. Porque si pierdes la fe, ya estás muerto en vida. Mira lo que me decía. Así lo dice todas las noches. Tú dices eso. Ay, no, que tenga trabajo, que sea inteligente. ¡Necia! Y el alma. Ese es el problema, hermano. No le podemos pedir a una gallina que sea águila, porque la gallina lo único que sabe es picotear porquería en el piso. ¿Qué le hemos dado? Porque cuando la fe de nosotros, ni en aquí, ni esto. Claro, ¿por qué? Porque nosotros hemos reducido la fe a mis caprichos y a mis deseos. No tiene nada que ver con tus caprichos y deseos, hijo, tiene que ver con lo que Dios quiere de ti. Y no que hacemos los arreglos, entonces la soberbia. Y el cura no me tiene que decir a mí, claro que yo no te tengo que decir a ti lo que tú tienes que hacer, pero la palabra sí te lo tiene que decir. Y por cierto, hay un error en por cierto, que lo voy a cambiar. Este leccionario, como es de México, los mexicanos son así. Son, ¿sabes? Padrecito, todo es así. Entonces, yo no sé por qué lo hicieron, pero quitaron una palabra clave de la lectura del domingo. Está en el boletín. No sé si se dieron cuenta. Pues dice, cuando esto y esto y esto, dite a ti mismo, soy solamente un siervo inútil. Fíjense que ahí no lo dijo. Y yo le dije, ¿se la habrá comido el diácono? ¿Se lee muy bien? No, porque a veces uno no se da cuenta. No. Dice siervo. No es siervo inútil. Y no es que el Señor me esté denigrando. Es que cuando yo hago lo que Dios me pide, eso es lo que es correspondiente a la fe. Tú tienes que estar disponible, mamita, para que lo que Dios te pide. No es solamente el desayuno. Es como hace que, padre, una misa más. Mira, el otro día yo dije 3 misas. Ahí vino una mala. Y mira, padre, que empiece el centenario de René Marqués y todas esas cosas. Y alguna gente, pero usted se conoce a René Marqués, que si era así, a mí no me importa. Fue un gran literato a nivel de Hispanoamérica, es una gloria de Puerto Rico, el hombre que más galardones ha recibido en lo que es la literatura puertorriqueña.
se va a abrir el centenario. Pues digo, yo lo voy a hacer porque si no lo hago yo traigo un manito el protestante y hace un culto. No, hermano, es así. Pues cuando llamas a un cura yo no voy. Pues ¿saben qué pasa? Traigo un pastor, que eso sí tú le dices cualquier cosa y ya está con el micrófono. Pues digo, no, yo voy. Y ese día era el viernes. A las 5:30 de la mañana yo estaba aquí. A las 12 del día yo estaba en el Sagrado Corazón. Y a las 7 yo estaba aquí. Y tuve una entrevista en Telemundo que gracias a Dios se ha convertido en el patrocinador oficial de la Cenicienta. Gracias a Dios. Nos han regalado $500,000 en promoción. Y como tú ves, y como venga padre, queremos hablar con usted, digo, ¿cuándo? ¿Entiendes? Ahí estaba yo. Y yo aquí estoy. Ay, padre, ¿cómo usted puede? Pudiendo. Tratando de estar disponible, de no decirle no a Dios. Que me duele el brazo, tómate 2 Advil. Mami, ella mami la recuerdo tanto, porque cuando decía, mami, me siento mal, vamos al médico. No, yo no quiero ir al médico, pues entonces no te quejes. Mira cómo era. Es que era muy dura. No, es que así es. Ay, porque, ay, es que me siento mal. Ay, pobrecito. ¿Tú te sientes mal? Vamos para el médico. No, pues entonces no te quejes. Esa velocería que nosotros hemos, ay, yo me siento mal. Pues chicos, como digo yo, si te vas a sentir mal en tu casa, te sientes mal aquí. Pero a veces hay mucha cosa. Entonces, y mientras más viejos, más mañosos. Los viejos nos cuesta más porque tenemos muchos resabios. Por eso el retiro de la sanación interior, yo ya se lo dije al padre José el otro día. Le dije, no, tú vas a concelebrar. Digo, yo no no cuentes conmigo. Yo no voy a concelebrar nada. Voy a dar la bienvenida y decirle a la gente dónde están los baños, más nada. Yo me voy a sentar aquí, que invité a unos curas a ver si quieren venir, porque creo que también lo necesitan. Digo, yo me voy, y yo voy la misa la voy a coger con ustedes. No quiero hacer nada, yo quiero coger el retiro, porque yo quiero aumentar la fe. Yo quiero aumentar la fe, porque en algunos momentos, y hablo con ustedes que son mi familia, yo la fe la tengo bastante débil. ¿Por qué? Porque empiezo a dudar. A veces digo, yo a veces se lo confieso con ustedes, digo, yo soy un cura de 45 años, ¿y qué es esto? Usted sabe lo que es ser cura. En el caso mío, yo entré al seminario a los 15 años. Y antes de eso fui monaguillo. O sea que yo me he pasado la vida metido en esto. Y cuando yo abro los ojos y veo esto, digo, ¿y esto qué es? Pero lo mío no es preguntar, sino obedecer. Y yo le digo, Señor, ¿por qué? Dice, yo no te voy a contestar. Yo lo que te voy a pedir es que tú sigas haciendo lo que tú estás haciendo como yo te lo estoy pidiendo. Algún día yo te contestaré, pero ahora no. Y decir que sí, eso es fe. Si usted no está en esto, coja catecismo y empieza, porque tanta cosa, porque muchas cosas y mucho gozo. Pero si lo más esencial de la fe es estar disponible, y estar tan disponible como que lo mismo limpio piso que doy una charla. Si usted tiene un problema con eso, yo cuestiono su fe. Si siempre es engrandecimiento del yo, en detrimento del servicio, yo cuestiono su fe. Porque la fe de toda esta gente que hemos tenido esta semana, que fue Teresita y fue Francisco, esta niña murió a los 24 años, estaba en un convento de clausura, y cuando se murió, la carta que mandaron a los Carmelos de Francia murió la hermana Santa Teresita del Niño Jesús y de la Santa Faz, no hizo nada grande en su vida. Esa fue la carta que mandaron de ella. ¿Y qué decían de este? Ahora es Francisco, decía, y ese andrajoso, apestoso que anda por la calle, pues no le importaba. Acuérdense que este fue el que el día salió con León y le dijo, oye, hermano León, vamos a predicar por Asís. Y si es necesario, hablamos. Imagínate qué hombre. A nosotros estos santos no nos gustan. A nosotros nos gustan los grandes. No, papi. Tú estás equivocado. Yo creo que tú te equivocaste de fe. Porque lo mismo, y lo voy a decir con una palabra y me perdonan, porque para algunas personas es mala palabra, pero está en el diccionario.
lo mismo tienes que tener, la misma disponibilidad para estar en esa capilla adorando que limpiando la mierda que alguien dejó en el baño. Porque si no lo tienes, tu fe es una caricatura de fe. Porque es la disponibilidad del alma para lo que Dios quiera, lo que dice si yo tengo fe. Y aquí hay mucha gente que tiene que hacer un examen de conciencia, porque no es que estés haciendo la paz, pero estás estancado. Tu disponibilidad, no seas negativo, hijo. Flexibilízate. Bueno, yo puedo hacer esto. Oiga, aquí hay gente que quiere. Los hombres en Cristo, por ejemplo, hace falta hombres que tengan. Esos hombres, mira, esos hombres todo una vez al mes. Y muchos de ellos lo que tienen es, van al auxilio mutuo y hacen allí un servicio. Y eso está abierto, la cantidad de enfermos. ¿Por qué usted no hace eso? Es una vez al mes. Miren, yo quiero cooperar. No, mi grupito. Por eso les digo que por eso yo tengo una crisis, porque a veces me voy con estos muchachos que tú les dices tal cosa. Hermano, estos muchachos, yo no, ¿sabes lo que yo les doy a ellos? 2 entradas. Ellos nunca me han dicho, pero es plata baja. Nunca me han dicho eso. Ellos cogen las entradas para donde sea. Que pudieran me decir, bueno, padre, yo estoy metiendo, oye, son 3 meses, todos los días, y cuando llegan el de la mes antes, es sábado también. Yo no le doy flores ni una botella de agua. Ellos son los que traen cosas y me brindan. Que van a misa o no van a misa, eso viene después. Pero eso Dios lo está mirando, porque yo lo quisiera... ¿Saben? Ustedes no saben esto, yo puedo estar aquí horas. Cuando nosotros hicimos Los Miserables, son muchos de los que están ahí. Entonces ellos traigan sus amiguitos. Oigan esto, traigan amiguitos para que estén metidos ahí. Y esto es porque Raúl de la Paz, tú sabes, Raúl los mete, lo que Raúl hace, ustedes lo han visto. Cuando Los Miserables primero, yo no sé, bueno, usted no quizás no se acuerda, nosotros hicimos unos tratos y fueron 500 confinados. Fue aquello impresionante. Pero lo que mucha gente no sabe es que aquí había un señor que él falleció, bueno, un hombre mayor, que él se tocó, porque la fe abre el corazón para que Dios te toque. Y este señor pidió un préstamo, un hombre sencillo, y compró toda la parte de arriba de René Mar, que era cuando él era, compró todo, lo pagó, para llevar a los deambulantes de Santurce. Oigan esto, aquello fue, entonces, que era cuando Vargas Vidó los llevó, que los llevó en guagua. Pero ahí no termina la cosa. Cuando llegaron, en Bellas Artes hay un código de... Y dijeron, no, usted no puede entrar así porque estaban en manguilla y todo. Los muchachos, pues ya habían cambiado porque ellos tenían puesto su ropa de vestuario. ¿Sabe lo que hicieron? Le dieron su ropa para que ellos entraran. Ropa, imagínate, esta gente no se bañan y todo. Le dieron su ropa para que ellos entraran. Eso es fe. Hay un famoso teólogo jesuita, Karl Rahner, que acuñó una frase muy linda, se la regalo, escúchela, se llama Cristianos Anónimos, lo son y no lo saben. Y hay algunos que están aquí y creen que lo son y no lo son. Porque ¿saben cómo termina todo esto? Clarisa sabe cómo termina todo esto, con una frase del Evangelio. Por sus frutos los conoceréis. Porque una fe sin obras es una fe muerta. Amén. Hermanos, vamos a hacer ahora nuestra profesión de fe. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de la Virgen María, padeció, fue sepultado y resucitó al tercer día? Sí, creo.
creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Sí, creo. Esta es nuestra fe, la fe que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Presentemos a Dios los sufrimientos y necesidades de su pueblo y asumamos el compromiso de oír su voz en los gemidos de nuestros hermanos y en la escucha atenta de su palabra. Por lo tanto, digamos juntos, con fuerza y con fe, escúchanos y ten piedad. Escúchanos y ten piedad. Que la iglesia tenga valor, audacia e ilusión cuando anuncie el evangelio a los hombres del tercer milenio. Oremos. Escúchanos y ten piedad. Que los que han sido ungidos, que los que hemos sido ungidos como ministros del Señor, fomentemos el amor, trabajemos por la justicia y beneficiemos a los más pobres. Oremos. Escúchanos y ten piedad. Que el Señor haga desaparecer las enemistades entre los pueblos que están en guerra. Oremos. Escúchanos y ten piedad. Que los enfermos, agonizantes y todos los que sufren puedan vivir desde la fe su situación actual. Oremos. Escúchanos y ten piedad. Que los que viven en pecado, especialmente en pecado mortal, escuchen la palabra de Dios y cambien de vida. Oremos. Escúchanos y ten piedad. Para que nuestra fe sea viva, ardorosa y nos lance a vivir en constante espíritu de servicio. Oremos. Escúchanos y ten piedad. Escucha, Señor, nuestras oraciones, acrecienta nuestra fe y no permitas que nunca nos apartemos de ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y ahora le pedimos a Dios por la ofrenda de nosotros mismos. Yo creo que cuando uno empieza a tener una relación con Dios, uno no le da cosas a Dios. Te voy a dar esto, te voy a dar... No. Usted se da. Y cuando es como si yo te digo, mira, yo te regalo esta casa y tú vas con ella. Ay, pero te la regalo, pero no cambies las ventanas. No, entonces no me regalaste la casa. Yo quiero que ustedes sepan que eso pasó aquí. Cuando antes de casa Raquel, son tantas historias, una señora, Maggie sabe toda la historia, ella vino y con mucho prosopopeya y muchas cosas, nos dio una casa que era en Santurce. Yo fuimos y todo, pero era, ya, yo mandaba a alguien, no, tú puedes tocar eso, y no puedes tocarlo. Y yo, Maggie, padre, mire, es que nos está regalando, y yo aguantando. Mandé un día a un señor para que hiciera los meses. No, pero no corte aquello. Hasta que un día le dije, Marchi, llámala y devuélvele la llave. Padre, digo, devuélvele la llave, no de una mala manera, pero yo no, si ella me da la casa a mí, yo no puedo, porque ella quería darme la casa, pero al mismo tiempo seguir con la... No se puede. Cuando usted ofrece algo, usted no pone condiciones. Señor, tómame. Cuidado con lo que usted dice. Porque si toma mi vida, ¿para qué? No, pero yo los domingos los tengo libres. No, eso no. Entonces no diga mentira. Dígale, mira, yo te doy un part-time de mi vida. Ok. Pero, yo le ofrezco a Dios mi vida. Mentiroso. Si cada vez que te piden algo que a ti no te gusta, tú no se lo das. Y yo lo viví con esta casa. Y yo cogí, y pobrecita Margie, yo dije, si tú no puedes hacer la llamada, se la... Entonces, pero ¿cómo? Señora, cada vez que mando un electricista, un plomero, usted siempre está... La gente venía, porque muchos eran gratuitos. Padre, yo no vuelvo más, porque esa señora uno no lo deja hacer nada. Dijo, bueno, no se preocupe, porque la gente... Así que mando a una persona y vendía como un poco arrabiada, pobrecita. Digo, no vaya más, tranquilo, devuélvele la llave. ¿Saben qué? Eso hace más de 10 años y todavía la casa está en venta y nadie la ha comprado. Porque tú la ofreciste y nadie la va a comprar porque ni que estuviera con fantasmas. Lo que pasa que se la diste a Dios y se la quitaste. Yo tengo pruebas, señores, esto funciona como Dios quiere, no como a mí me da la gana. Y si usted dice,
Y después hay una canción, toma mi vida. No la cante si usted no está dispuesto. Usted dice, en el repertorio de mío, yo no canto eso. Es como cuando te dice, rómpeme y hazme de nuevo. Tú sabes lo que tú le estás diciendo, te va a romper y te va a doler, porque lo que rompe duele. Aunque sea una cosa de, ay, Dios mío, se me rompió eso que me regaló mi abuelita, ¿te duele? Yo por esa de rómpeme, nunca la canto. Yo nunca canto esa cosa porque yo sé, yo conozco al jefe cómo trabaja. Hazme de nuevo. El pez por donde muere, por la boca. Cuidado. Y usted no viene aquí a dar dinero. Esto no es una colecta. Las colectas a veces son después. No, usted viene a ofrendar. Y yo me ofrezco. Y como tú, para que Dios haga conmigo lo que le dé su realísima gana. Mire, esta señora, 15 añitos, y le dijo, he aquí, la esclava del Señor, haz conmigo lo que te venga en gana. Hizo con ella maravillas, pero le costó otra cruz, porque si estaba crucificado físicamente, espiritualmente esta mujer estaba crucificada al lado. Y esta es nuestra madre, imagínate tú, qué clase de hijos somos cuando nosotros nada más que escogemos lo que nos gusta. ¿Ven cómo esto funciona? Y yo tengo que decírselo así porque dice una persona, eso está habla muy estrujado. Digo, no, es que no es estrujado, es que es así. Y yo no puedo ser tan mal pastor que yo le disfrace esto. No, porque ya la iglesia está sufriendo suficiente. Y está sufriendo porque nosotros hemos disfrazado la verdad. La hemos caramelizado. No, esto no es un bomboncito de eso que regalan en Olive Garden cuando usted va a comer. Esto es cruz, hermano. Y por eso ese hombre dice, yo no me glorío si no es en la cruz. Y yo creo que no hemos hecho un favor. Dios es bueno, sí. Dios es amoroso, sí. Dios es misericordioso, sí. Pero Dios es exigente. Y con los que quiere. Acuérdese lo que le dijo a Pedro. Pedro, el diablo me ha pedido permiso para triturarte como trigo. Yo no sé a veces lo que la gente ha entendido, pero esto no es fácil. Lo fácil viene después, pero aquí no. Y ahora usted viene a ofrecerse, Señor, ayúdame, yo te ofrezco mi pobre fe, transfórmala en una fe, pero ábrase a esa fe. Y abrirse esa fe es abrir corazón a lo que Dios te pida. Y no se eche para atrás, porque a veces lo que te pide es de bendición. A veces lo que empezó como algo molestoso. Yo les doy otro testimonio. Cuando a mí me mandaron para los chinos en Ponce, a vivir en el barrio, yo fui muy molesto porque pusieron una lista. Yo sabía lo que me tocaba. Y como yo sabía lo que había en los chinos, yo dije, yo no di mi nombre. Yo no no soy bobo. Yo trabajaba en la JAC, yo daba retiro los fines de semana, yo estaba en la universidad, estaba envuelto. Pero para los chinos yo no miraba porque eso era vivir en un tubo, a darse cuenta que ahí el baño era un hueco, era una letrina, y allí mismo teníamos que bañarnos. Y siempre estábamos tirando el estoy porque ese hueco olía, imagínense ustedes. Y yo estaba en el seminario con mi cuarto y mis cosas, yo no quería ir para allá. Habían unos amigos del compañero que eran muy aventureros. Yo de aventurero nunca he tenido nada. Yo soy muy burgués. Y de pronto salió aquella lista. No se me olvida la lista aquella. ¿Sabes quién? Le voy a decir quién, porque eso cada vez que vienen es muy cariñoso y conmigo se mete, estamos en los retiros, siempre está el padre Amber. Entonces hace así y dice, Willy, mira, vamos. Willy, vamos. Tu nombre está en la lista. Digo, ¿en la lista? Si yo ni pasé por había una fila. Digo, no, eso fuera. Y voy yo a donde estaba el padre Amber. Se me olvida. Digo, mire, padre, yo creo que aquí hay una equivocación. Yo no me ofrecí para ir para los chinos. Yo tengo otras cosas. Dice, no sé, nosotros sabemos que tú no te ofreciste, pero nosotros te estamos mandando. Digo, pues yo no quiero ir para los chinos. Dice, Willy, no es que tú no quieras ir, es que tú tienes que ir. Bueno, imagínate en el seminario. Digo, y de las
bendiciones más grandes que yo he tenido en mi vida como persona es haber vivido en el barrio Los Chinos de Ponce. Porque Dios sabía algo, Rafa, que yo no sabía. Que yo sabía que el piso era de madera y que entraban goteras y que la letrina olía. Eso es lo que yo sabía. Pero yo sabía que ahí había una gente con la que iba a tener unas experiencias que no iba a tener en otro lugar. Denle un voto de confianza a Dios si ustedes se lo dan a todo el mundo. Porque a Dios es no. Esto no. Usted no sabe lo que está del otro lado. Si no, pregúntale a las costureras, que los muchachos, cuando ustedes van a... Ellas me lo dicen, padre, cuando tenemos que ir a medir a esos muchachos, hablamos con ellos, se confiesan con ellos. Dice, pregúntale, ahí tienen las dos. Yo estoy inventando algo, Irma. Pero hay alguna gente que se ha retractado, por eso usted está como está. Porque en vez de haber crecido, usted está estreñido. Y este estreñimiento no tiene nada que ver con metamucil. Este estreñimiento se expande y se quita abriendo el corazón a Dios. Salga de su grupillo. Quédese ahí, pero salga, ofrézcase. Usted se va a acordar de mí. Usted se va a acordar de mí. Porque nada que le dé a Dios, Dios lo va a dejar sin recompensa. Así que ahora, ofrézcale a su familia, ofrézcale a Dios, ofrézcale a sus nietos. Yo no le voy a pedir que lo diga como mami, porque mami era muy brutona, gallegona, ¿no? Pero si los padres eran antes que mi hijo pierda su alma, que se muera. Eso es muy duro, padre. No, más duro es que se te condene en el infierno, me parece a mí. Pero son prioridades, así que yo les exhorto, no que vengan a dar su ofrenda, esta es una misa de la gente generosa. No, pero ofrézcase usted. Dios los necesita, la iglesia los necesita, pero los necesita disponibles, no con condicionamiento, porque condicionamiento usted lo va para ningún lado. Que el Señor bendiga esta ofrenda que usted va a dar, que sea agradable a Dios y de bendición para ustedes. En nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
poder, con poder, con poder, con poder, se mueve la mano de Dios. Con poder, con poder, se mueve la mano de Dios. Orad, hermanos, para que este sacrificio que es mío y también de cada uno de ustedes sea agradable al Señor Padre Todopoderoso. Acepta, Padre, estos dones recibidos de tu generosidad y por la acción poderosa de tu gracia, haz que estos sagrados misterios santifiquen nuestra vida presente y nos conduzcan a los gozos eternos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Y demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tu amor por el mundo fue tan misericordioso que nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo y quisiste que Él fuera en todo semejante al hombre, menos en el pecado, para amar en nosotros lo mismo que amabas en Él. Con su obediencia filial recuperamos tus dones que la desobediencia del pecado nos hizo perder. Por eso, unidos a los coros de los ángeles y los santos, cantamos un himno a tu gloria, cantando sin cesar. Es el Señor, Dios de los bendito. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana, Hosana en el cielo. Santo, 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 santo es el Señor, Dios de los benditos. Llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Santifica estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan y dándote gracias, Padre, lo partió y se lo dio a sus discípulos y les dijo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, Padre, se lo pasó a sus discípulos y les dijo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto y todos los pastores que cuidamos de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, mujer de fe, San José su esposo, hombre de fe, los apóstoles y cuántos vivieron, Santa Bernardita, y cuántos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Uniendo nuestras manos y corazones, recemos con humildad y confianza la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que le dijiste a tus apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy, no mires, Señor, nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Hermanos, démonos fraternalmente la paz. El pecado del mundo, ten piedad de nosotros.
que quitas el pecado del mundo. Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo guarden mi alma para la vida eterna. A nuestros hermanos que no puedan comulgar sacramentalmente, le pedimos que se unan a nosotros en esta oración de la comunión espiritual. Jesús mío, creo que tú estás en este santísimo sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma. Ya que no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Te abrazo como si ya hubieses venido. Señor, no soy digno ni merezco que entres en mi pobre morada, pero di una sola palabra y mi alma será sana, salva y perdonada. El cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, guarda mi alma para la vida eterna. Amén.
Cuántas veces siendo niño te besé, con mis besos te decía que te amaba. Poco a poco, con el tiempo, alejándome de ti, por caminos que se alejan, me perdí. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al rezar te puedo comprender que una madre no se cansa de esperar. Al regreso me encendías una luz, sonriendo desde lejos me esperaba. En la mesa la comida aún caliente y el mantel, y tu abrazo en mi alegría de volver. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije de tu altar, y al rezar te puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Aunque el hijo se alejara del hogar, la madre siempre espera su regreso, que el regalo más hermoso que a los hijos da el Señor es su madre y el milagro de su amor. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al rezar te puedo comprender que una madre no se cansa de esperar. Vamos al corito. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al rezar te puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Gracias, Madre. Alma de Cristo. Alma de Cristo, Santifícame, cuerpo de Cristo, sálvame, sangre de Cristo, embriágame, Agua del costado de Cristo, sálvame, pasión de Cristo, confórtame, oh buen Jesús, óyeme, y dentro de tus llagas, escóndeme, no me
Oremos. Te pedimos, Padre, que alimentados con este sacramento divino, memorial perpetuo de la pasión de tu Hijo, este don de su amor inefable nos conduzca a la salvación por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siéntese un momentito y lo primero que quisiera, ¿verdad?, es que pedirle que se lleven el boletín, porque estas lecturas merece que las volvamos a leer, y también por los anuncios, que no voy a estar repitiendo lo que está ahí. Lo que sí voy a hablar es de lo que no está ahí. Primeramente, este es el mes del Rosario, ayer lo inauguramos de una manera muy solemne, ya les dije, muy bonito, y este es un mes que no solamente es el mes del Rosario, sino que estamos en el periodo ese de los 40 días por la vida. Esto termina en una gran manifestación que se hace en Washington todos los años, que es impresionante, van miles y miles de personas, pero esa manifestación vienen de todos los Estados Unidos, producto de estos 40 días, que es rezando el rosario por esta plaga. Esto es impresionante. Ahí vuelvo, no hay tiempo, pero nosotros no estamos cavando, porque la gente cree que esto es una cuestión de cura y de sermones no, hermano, aquí se está jugando la suerte por lo menos del mundo occidental. La fe implica una vida, unos principios, unos valores. Como hay una crisis de fe cristiana, hoy la vida no vale nada. Y por ejemplo, ustedes tienen que en París, no Francia, París, hay 1,5 millones de musulmanes. Se están quedando porque muchos de estos niños son ciudadanos franceses. Ya en Londres, el alcalde